Hola, Dios me los bendiga, bienvenidos a la clase número 47, gracias a nuestro Señor. En esta clase vamos a estar hablando o vamos a estar siguiendo la historia después, qué pasó después de que David obtuvo esa victoria ante el filisteo Goliat. Vamos a ver cómo Jonatán, el hijo del rey de Israel, hizo un pacto con David, ¿verdad? Y vamos a ver también cómo el rey David empezó a maquinar cómo matar a David, ¿verdad? Por celos. Así es que espero que se queden en la clase conmigo durante todo el video y que podamos juntos aprender más sobre la palabra de nuestro Señor. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase número 47. Gracias al Señor. Vamos a orar para presentarle la clase a nuestro Señor. Padre, te adoramos, Señor, te damos gloria, te damos honra, te bendecimos, Padre amado, te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más, Señor, estar aquí compartiendo tu palabra, compartiendo, Señor, con los que nos escuchan. Señor, gracias, Padre amado. Bendice a cada uno de ellos. Bendice, Señor, la vida de ellos, sus trabajos, sus familias, Señor. Bendice sus ministerios, Señor, y a los que todavía no te han aceptado como su Señor y Salvador, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, a través de esta enseñanza toque sus corazones, Señor, y que puedan, Señor, venir al conocimiento de tu palabra, Señor, a venir, Señor, como dice tu palabra, a la luz admirable, Señor, que eres tu Padre amado. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en este día en cada uno de nosotros, para tu gloria y tu honra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, como ustedes recordarán, en la clase pasada estuvimos viendo acerca de la historia de esa famosa batalla de David y Goliat. Entonces, muy importante, ¿verdad? Conocer esa batalla porque habla mucho acerca de la fe de este hombre, ¿verdad? De este hombre que dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios, de David, ¿verdad? Y nos quedamos viendo, ¿verdad? De que el rey Saúl llamó a David ¿verdad? Para darle la recompensa que él había ofrecido al que, ¿verdad? Derrotara a este Goliat, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir, porque esto es una secuencia de la historia, vamos a seguir leyendo. En este caso, lo que vamos a leer en esta clase está en Primera de Samuel, capítulo 18. La semana pasada estábamos leyendo el capítulo 17, que es la historia donde está, ¿verdad? La famosa batalla de David y Goliat. Entonces, vamos a seguir la secuencia de esta historia y vamos a leer. Dice: el pacto de Jonatán y David. Jonatán era el hijo del rey Saúl, ¿ok? Y vamos a ver cómo este hijo de Saúl hizo un pacto con David. Dice: aconteció que cuando él hubo... ¿Era Jonatán? ¿Perdón? ¿Quién dijiste que era Jonatán? Jonatán era el hijo mayor del rey Saúl. ¿Ok? Bueno. Dice, 1 Samuel capítulo 18, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, o sea que David estaba hablando, ¿verdad? Con Saúl, como les dije, después de que David ganó la batalla, ¿verdad? Contra el filisteo, obviamente vino a hablar con el rey Saúl. Entonces aquí, como les dije, se sigue la secuencia de la historia. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Vamos a explicar un poquito estas cosas porque hay algo aquí que la gente lo ha transversado, ¿verdad? La gente impía que no tiene conocimiento espiritual y lamentablemente, ¿verdad? Estos hombres o mujeres han llevado ciertos pasajes de la Biblia y los han acomodado a su manera o a su estilo de vida, ¿ok? Cuando dice aquí que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, esta es la misma que se utiliza en Génesis 44:30 al referirse a la relación de Jacob con su hijo Benjamín cuando Judá estaba intercediendo por Benjamín ante José, ¿ok? Entonces, David y Jonatán fueron compañeros de guerra también, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no es algo extraño, ¿verdad? Que llegaran a ser tan grandes amigos. Y por otro lado, ¿verdad? Va explicando esto, la frase lo amó
como a sí mismo. No, también, bueno, también puede traducirse como que si lo quiso, ¿verdad? Como su propia vida, ¿verdad? Pero, como les decía, algunos pecadores usan este versículo para defender su desenfrenado pecado de homosexualidad, lamentablemente, ¿verdad? Pero esto es completamente erróneo, ¿verdad? Porque Dios no se contradice a sí mismo, ¿verdad? Y dice en su palabra, en Levíticos 20:13, dice, si alguno, escuche, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Eso estaba terminantemente prohibido, ¿verdad? Por la Biblia, estaba terminantemente prohibido por Dios. Entonces, Dios no es un Dios de confusión. Dios no te va a dar un mandamiento para después, en 3 páginas más, darte otro para que lo quiebres, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros dejarnos llevar por este tipo de gente. Lamentablemente, hoy en día, cualquiera tiene acceso a las redes sociales, ¿verdad? Para dar un mensaje, para defender lo que piensan. Y hay mucha gente, ¿verdad? Que tratan de agarrar versículos de la Biblia para poder justificar el estilo de vida que llevan, ¿verdad? Pero nosotros, los que hemos conocido la verdad, los que conocemos lo que dice la palabra, nosotros no podemos interpretar solamente un versículo para darle pie, ¿verdad?, a cosas que nosotros creemos que están bien. ¿Por qué? Porque la Biblia es como un rompecabezas, ¿verdad? Tenemos que pegar las piezas, ¿ok? No podemos solamente interpretar un versículo por lo que leemos y nada más. Tenemos que buscar, por eso la misma palabra dice, ¿verdad? Escudriñen las escrituras. Escudriñar es estudiar, ¿verdad? Necesitamos estudiar no una porción, no un pedazo, sino que la Biblia entera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella se complementa en sí misma, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, si David o Jonatán, ¿verdad?, hubieran cometido un acto como este, ¿verdad?, como sugiere esta gente, que por eso lo describen ellos así, ¿verdad?, de que lo amó con un amor de hombre a hombre, ¿verdad?, supuestamente, para justificar su pecado. Ellos lo traducen así, de esa manera. Pero si esto hubiera sido así, ¿verdad?, Dios los hubiera castigado a ambos severamente. Pero en cambio nosotros leemos en la Biblia que siempre menciona, ¿verdad?, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios te bendiga. Entonces, como ya les decía, lamentablemente este tipo de cosas están sucediendo, están pasando, y van a seguir pasando. Entonces nosotros tenemos, por eso la importancia, ¿verdad?, de nosotros poder conocer la palabra de Dios. Y como les decía, no solamente un fragmento, un pedacito, una historia, sino conocerla enteramente. Y para eso estamos recibiendo estas clases, para eso estamos estudiando, ¿verdad?, para nosotros poder llegar a ese conocimiento que Dios anhela que nosotros tengamos. Bueno, seguimos. Y dice, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. ¿Por qué dice esto? Bueno, recopilando un poquito de la historia, acordémonos que antes de la victoria sobre los filisteos, ¿verdad?, David estaba por tiempos en el palacio del rey Saúl como su músico personal, ¿verdad? Y David obviamente regresaba de vez en cuando a la casa de su padre, pero después de esto que estamos leyendo, Saúl no volvió a dejar ir a David a la casa de su padre, ¿ok? Dice, hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. Vemos aquí, ¿verdad?, que el pacto de David y Jonatán, perdón, quizá incluyó, ¿verdad?, esos regalos que se le hacen por cortesía, o que se le hacían por cortesía, ¿verdad?, al nuevo héroe de Israel, al nuevo héroe de guerra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente David acababa de librar de una gran batalla a el ejército israelí, ¿verdad? Entonces David no solo se quedó con la espada de Goliat, sino que también se quedó con el manto y con la espada y el arco y el talabarte. Talabarte quiere decir que es un cinturón, ¿ok?, del príncipe de Israel, ¿ok? No solamente se quedó con, como les decía, con la espada de Goliat, sino que también el príncipe de Israel, que era el hijo del rey Saúl,
le dio su manto, le dio su espada, le dio su arco y le dio también su cinturón, ¿verdad? Entonces, esa era como una clara señal, ¿verdad? De que Dios lo estaba preparando a David para su función real, ¿ok? Dice, y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Como David, ¿verdad? Triunfaba donde quiera que iba, donde quiera que Saúl lo enviaba, ¿verdad? Saúl lo nombró jefe del ejército. O sea, lo ascendió de puesto, como diríamos, ¿verdad? Entonces, y no solamente eso, sino que David también gozaba de el respeto de los oficiales militares del rey Saúl, ¿verdad? Entonces, vamos a decir de esos que eran los consejeros máximos, ¿verdad? Y, ¿verdad? Podemos ver que ya Dios estaba preparando todas las cosas, ¿verdad? Ya, acordémonos que ya David había sido ungido como rey, ¿verdad? Simplemente no era el tiempo todavía de tomar su posición, ¿ok? A veces viene el Señor y nos dice que vamos a hacer tal cosa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que esperar a que el Señor nos indique el momento adecuado, ¿verdad? No solamente correr a la aventura, ya como diríamos nosotros, a lo que caiga, ¿verdad? Sino que tenemos que pasar por un proceso hasta poder llegar al momento en que Dios diga, bueno, ahora es cuando tú vas a tomar tu posición, ahora es cuando tú vas a hacer lo que yo te dije que ibas a hacer, ¿verdad? Bueno, en medio de este capítulo, hay otra sección, otro encabezado que dice, Saúl tiene celos de David. Vamos a empezar a ver, como les decía, un poquito acerca de cómo empezaron a nacer esos celos del rey Saúl hacia David. Ok, dice Primera de Samuel, estamos en el mismo capítulo 18, solamente que aquí es del versículo 6 al 30. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Es posible, ¿verdad? Que lo que dice aquí que David volvió de matar al filisteo se refiera a la última batalla que habían tenido, no necesariamente el combate que tuvo con Goliat, ¿verdad? Porque ya, como habíamos visto antes en el verso 5, ¿verdad? Mencionó el ascenso, ¿verdad? De David, lo que nos indica a nosotros que había pasado un cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Y por otro lado también aquí se menciona, ¿verdad? De que las mujeres salían a recibir, ¿verdad? A David con panderas, con cánticos, ¿verdad? Entonces, en los tiempos antiguos esta era una tradición, ¿verdad? Que las mujeres salieran a celebrar las victorias del ejército, ¿ok? Dice el verso 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Vemos aquí la gran diferencia, ¿verdad? Pudiera ser que con esta frase las mujeres pretendieran quizás celebrar la buena elección de Saúl por David, ¿verdad? Como general del ejército, pero obviamente Saúl no lo vio de esta manera. Vamos a ver, y dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Ya nos podemos imaginar un poco, ¿verdad? Quizá Saúl recordaba las palabras de Samuel, de que Dios ya había elegido otro rey, ¿verdad? Porque acordémonos que ya a este punto Dios había desechado a Saúl porque había sido desobediente con lo que el Señor le había mandado, ¿verdad? Entonces, incluso, ¿verdad? Samuel le dijo, ¿verdad? Que a Dios se había provisto de un rey que sí le iba a obedecer, ¿verdad? Que iba a ser conforme a su corazón, ¿verdad? Y obviamente este era David, ¿verdad? Pero el rey Saúl a este punto no lo sabía. Entonces, pensamos, ¿verdad? Que quizá ya venía sospechando un poco Saúl de David, ¿verdad? De que quizá él pudiera ser el rey, ¿verdad? El próximo rey. Dice el verso 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David.
desde ese día, ¿verdad? Empezó a tener celos contra David, ¿verdad? Y esto obviamente le dio un giro a la historia. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Ustedes se acordarán, ¿verdad? Que por la desobediencia de Saúl, Dios permitió, ¿verdad?, que un espíritu malo poseyera a Saúl. Entonces, uno de los criados de Saúl recomendó a David, que tocaba, ¿verdad?, el arpa. Entonces lo recomendó que lo mandaran a buscar para que tal vez así el rey tuviera un poco de sosiego en medio de cuando le venían esos ataques, ¿verdad?, por este demonio. Y desvariaba, ¿verdad? Se loqueaba, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, ya David había ido antes de la batalla con Goliat, ya David había sido requerido en el palacio, ¿verdad?, para tocar para el rey, ¿verdad? Y como lo podemos ver aquí, todavía, aunque ya David ahora había ascendido de puesto, ya era el jefe militar del ejército, ¿verdad? Pero aún con eso, todavía vemos a David, ¿verdad?, tocando su arpa, ¿verdad?, para el rey Saúl. Por otra parte, aquí dice, ¿verdad?, que desvariaba, ¿verdad? Si nos vamos nosotros a la raíz original del texto, desvariaba significa literalmente profetizar, ¿ok? Aunque también se utiliza con relación a los falsos profetas. En Primera de Reyes 22:10, y también Jeremías lo utilizó en este contexto, ¿ok? Entonces, vamos a seguir con la historia. Dice, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Esto nos sugiere a nosotros, ¿verdad?, que ya le había lanzado una vez la lanza y David permaneció ahí, ¿verdad? Quizá tal vez pensando que era en su desvarío, ¿verdad?, y que no lo iba a volver a hacer. Pero vemos que le lanzó la lanza 2 veces, ¿verdad?, para querer matarlo. Dice, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. A este punto, ¿verdad?, Saúl ya estaba bien consciente de que Dios se había apartado de él, pero sin embargo era bien sabido, no solamente para el rey de Saúl, ¿verdad?, sino para todo el pueblo, de que Dios estaba con David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vieron cómo Dios le dio el poder, ¿verdad?, para poder derrotar a este filisteo, ¿verdad?, Goliat. Y obviamente también como en todas las otras batallas que había tenido ya David como jefe del ejército había triunfado, ¿verdad? Entonces era evidente no solo para Saúl, sino para todo el pueblo que Dios respaldaba a David. Dice, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Saúl quería mantener alejado a David, ¿verdad? Por temor obviamente que quizá que lo matara, ¿verdad? Y ese temor solamente estaba en la mente de Saúl, del rey Saúl. Porque como vamos a ver en las siguientes clases, David no tenía ninguna intención de hacerle daño a Saúl. Bien pudiera, ¿verdad?, haberlo matado, ¿verdad? Porque David sí sabía que él iba a ser el próximo rey, ¿verdad? Y obviamente al morir Saúl, pues él iba a quedar como rey, ¿verdad? Porque ya Dios lo había ungido como rey, pero él nunca se aventajó de esto, ¿verdad? Sino que él esperó pacientemente que fuera Dios quien le dejara el puesto libre, ¿verdad? Y no fuera por su propia mano. Bueno, y por otra parte, ¿verdad?, David le tenía un gran respeto al rey Saúl. Y lo vamos a ver, como les dije, en las historias que vienen. Porque desde aquí en adelante vamos a empezar viendo en las historias de esa gran persecución que tuvo el rey Saúl contra David. Y dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Otro temor a agregar aquí, ¿verdad?, es que todo el pueblo amaba mucho a David y obviamente esto al rey le disgustaba, ¿verdad?
dice que David se conducía prudentemente y que era un héroe, como un héroe delante del pueblo, ¿verdad? Y obviamente le tenía miedo también porque al ser un hombre de guerra, ¿verdad? Era un hábil guerrero, ¿verdad? Entonces, eran muchos puntos los que tenía Saúl por qué tenerle miedo a David. Pero obviamente, como les dije antes, ¿verdad? Era algo sin razón porque realmente David nunca dio indicio de querer hacerle daño a el rey Saúl. Dice el verso 17, entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Fíjense aquí, ¿verdad? Pareciera algo muy bueno, ¿verdad? Que le estaba ofreciendo el rey a David, pero esta era solo una estrategia para librarse de David, ¿verdad? Entonces, le iba a dar su hija mayor en casamiento, ¿verdad? Cosa que ya vimos en la clase pasada que se le había prometido al que ganara la batalla contra Goliat, ¿verdad? No solamente que le iba a dar riquezas al que ganara la batalla, sino que también le iba a dar su hija, ¿verdad? Por esposa. Pero como vemos aquí, Saúl aparentemente hasta este punto no había cumplido la parte del trato, ¿verdad? Porque no le había dado todavía a su hija, a David, ¿verdad? Que había sido el que venció a Goliat. Entonces, al darle su hija mayor a David, ¿verdad? David se estaba comprometiendo a pasar más tiempo en la línea de batalla del ejército, por lo tanto, obviamente tendría más posibilidad de que lo mataran. Entonces, eso era algo que supuestamente, ¿verdad? El rey Saúl pensaba que le convenía, ¿verdad? De que pudiera mandar a David al frente de batalla para que no fuera él quien lo tuviera que matar, sino que fueran sus enemigos los filisteos. Bueno, dice, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la vida de mi familia, de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? La humildad, obviamente, de David, y como lo leemos aquí, él se consideraba poca cosa, ¿verdad? En el sentido de que no tenía un puesto social alto como para ser siquiera considerado como posible yerno del rey, ¿verdad? Entonces, también vemos obviamente la humildad, ¿verdad? Que tenía este muchacho y algo muy importante a mencionar es que cuando nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, una parte muy importante a resaltar, ¿verdad? En la vida del creyente verdadero es la humildad. ¿Ok? Un verdadero creyente de Jesucristo siempre va a ser humilde. ¿Ok? A pesar de que tenga ciertas cosas, ciertos privilegios quizá en la iglesia, ciertos dones, ¿verdad? Ciertas habilidades, siempre va a ser una persona humilde, ¿verdad? Sencilla, ¿verdad? Y lo vemos aquí reflejado con las palabras de David. Dice, y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. La hija mayor de Saúl se casó, ¿verdad? Y no fue con David, ¿verdad? Entonces, aquí pasó algo, ¿verdad? No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero vamos a ver lo que pasó. Dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Fíjense que a pesar de que dice aquí que la otra hija de Saúl amaba a David, vamos a ver más después que esta misma lo despreció cuando lo vio danzando enfrente del arca de Dios, ¿verdad? Dice que se sintió como avergonzada de ser la esposa de David, porque él venía con gran gozo enfrente del arca del Señor, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿verdad? Que ella lo amó, que amó a David, ¿verdad? Entonces le pareció muy bien a Saúl y dice, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. Fíjense la intención de este malvado rey, que se la iba a dar, ¿verdad? No con la intención de que fuera su yerno, de que le hiciera feliz, sino que la intención era de que esta muchacha le fuera a él por lazo, ¿verdad? Dice, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. El plan de Saúl, ¿verdad? No había cambiado para nada. Seguía pensando lo mismo de darle más responsabilidad a David,
ahora como el yerno, ¿verdad?, del rey, para que él pudiera estar más tiempo enfrente de la batalla, de la guerra, ¿verdad?, y pudieran los filisteos matarlo. Ese era el plan que él tenía. Dice, y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama. Imagínense. Y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues el yerno del rey. Como podemos ver aquí, quizá ya David se había negado varias veces, ¿verdad? Entonces aquí manda Saúl a sus siervos a decirle a David: hey, David, mira, aprovecha la oportunidad. El rey te ama. Los siervos del rey te quieren también. Entonces, por favor, acepta esta oferta, ¿verdad? Y ven y sé el yerno del rey, ¿verdad? Todo esto, obviamente, había sido enviado a decir por el rey Saúl. Dice, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y dijo David, imagínense lo que les dijo David ahora. Dice, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Como les repito, ¿verdad? El pobre David se negaba a ser yerno del rey, no porque quizá él no se sintiera digno por lo que él era, sino que porque él no se sentía digno de que su condición social estuviera a la altura, ¿verdad?, de la hija del rey, ¿verdad? En ese sentido. Dice, y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Son los siervos, ¿verdad?, del rey fueron y le dijeron, mira, David no quiere porque él dice que él es pobre, que no, pues realmente no está a la altura, ¿verdad? Y dice, y dijo Saúl, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Como las hijas, ¿verdad?, eran propiedad del padre, el novio, como tradición, tenía que adquirir ¿verdad?, ese derecho mediante el pago, ¿verdad?, de una suma de dinero o entregando algunos bienes, ¿verdad? Y a esto se le llama la dote. Por eso es que aquí lo menciona, ¿ok? Por eso es que dice, el rey no desea la dote. ¿Por qué? Porque este era algo, ¿verdad?, que el novio iba y como, suena feo, ¿verdad?, pero era como un intercambio, ¿verdad? Bueno, tú me das a mi hija, tú me das, perdón, a tu hija y yo te doy esto a cambio, ¿verdad? Eso es lo que se refiere a la dote. Y esto obviamente era una tradición, ¿verdad? Entonces, Saúl quizás sabía, ¿verdad?, que esta era la razón por la que David no quería, ¿verdad?, casarse con su hija, porque obviamente no le iba a alcanzar. Imagínense pagarle la dote al rey de Israel, ¿verdad?, que tenía todas esas riquezas y él prácticamente no tenía nada, ¿verdad?, porque era pobre, ¿verdad? Entonces, en vez de esto, ¿verdad?, en vez de la dote, el rey le exigió a David que le trajera 100 prepucios de filisteos. Ahora les voy a explicar. El prepucio es la piel del órgano reproductivo masculino que cubre el glande que se encuentra, que se corta, perdón, en la circuncisión. So ya más o menos se van imaginando ustedes por dónde va la cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, el propósito seguía siendo el mismo, ¿verdad? Que David fuera a la batalla y que los filisteos lo mataran. Entonces, por eso es que el rey le dijo, bueno, si me traes 100 prepucios de filisteos, entonces con eso me conformo y te doy a mi hija, ¿verdad? Entonces, pero la intención era esa, que fuera y que matara, que fuera muerto, ¿verdad?, por los enemigos de Israel, que eran los filisteos. Según el rey Saúl, ¿verdad?, David no iba a tener la habilidad de poderle conseguir 100 prepucios, ¿verdad?, de los filisteos. Pero vamos a ver lo que pasó. Dice, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David. So, David no se intimidó, ¿verdad?, lejos de pensar los pros y los contras o considerar siquiera la situación. Dice que le pareció bien para ser yerno del rey. Dice, y antes que el plazo se cumpliese, dice, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, y a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pasó la prueba y con honores, como dirían por ahí. Imagínense, el rey le pidió 100 y aquí dice la Biblia, ¿verdad?, que le trajo 200.
el doble de lo que había pedido, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, ¿verdad? También cómo Dios estaba realmente con David, ¿verdad? Porque no solamente lo había librado de los planes que tenía Saúl, ¿verdad? De que lo mataran los filisteos, sino que le demostró al rey, ¿verdad? Que no solamente era capaz de algo poco que él creía, ¿verdad? Porque Saúl ciertamente pensaba que al él mandarlo ante los filisteos lo iban a matar. Entonces no solamente demostró que Dios estaba con él, sino que, ¿verdad? Le demostró a Saúl que era un buen guerrero, ¿verdad? Dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, ya vamos viendo, ¿verdad? Todo le estaba saliendo al revés. Dice, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Ahora, ¿verdad? David ya pertenecía a la familia real, ¿verdad? Por lo cual obviamente había adquirido más respeto del pueblo, ¿verdad? Ya no era un desconocido, sino que ahora ya estaba ya en el palacio real, ¿verdad? Entonces, tal vez, ¿verdad? También por otra parte, quizás Saúl pensó que su hija sería la aliada para matarlo a él, ¿verdad? Porque dice que lo amaba, ¿verdad? Que amaba a David. Entonces, quizá él pensó de que su hija iba a conspirar contra él, ¿verdad? Y unirse obviamente con su esposo David para destronarlo a él como rey, ¿verdad? Pero obviamente eso no pasó. Entonces, encima de él, de eso también, obviamente, la amistad que tenía Jonatán, ¿verdad? Con David, esto aumentaba todavía aún más los temores que tenía el rey Saúl. Entonces, pensó también que sus hijos lo iban a traicionar para poder agradar a David, ¿verdad? Como vimos, ¿verdad? Lo que decía aquí, que él lo llegó a considerar como un enemigo, ¿verdad? Y obviamente, como les decía antes, esto le trajo a David una gran persecución por varios tiempos. Dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. A este punto, ya David era bien famoso. ¿Ok? Entonces, a medida que avanzaba el tiempo, ¿verdad? Se hacía mucho más grande su nombre, ¿verdad? El nombre de David ante el pueblo, ¿verdad? Entonces, obviamente, el pueblo sabía que Saúl estaba ya desechado, Entonces, Saúl sabía que estaba desechado, que obviamente tenía que haber otro rey y que no eran sus hijos, ¿verdad? Los que iban a heredar el trono. Entonces, ya quizá tal vez empezaban a haber rumores, ¿verdad? De cómo empezaban a haber rumores, ¿verdad? De que quizá era David el próximo rey de Israel. Estoy chequeando aquí, denme un segundito, estoy chequeando porque sí, bueno, sí nos da tiempo. Llevamos media hora de clase y vamos a seguir la secuencia de la historia. Vamos a pasar al capítulo 19 del libro de Primera de Samuel. Vamos a seguir la historia. Y dice el encabezado, Saúl procura matar a David. Dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Como hijo mayor del rey, obviamente, Jonatán se iba a beneficiar mucho más, ¿verdad?, de la muerte de David, porque eso pudiera decir que él era considerado como el sucesor del rey, ¿verdad?, porque era su hijo mayor. Pero en cambio, como dice aquí la Biblia, ¿verdad?, tenía gran estima por David y era fiel a la amistad que tenía con él, y así que obviamente le dio aviso, ¿verdad?, que no se apareciera por el palacio, que tuviera cuidado, ¿verdad?, que se escondiera porque su padre estaba tratando de matarlo, ¿verdad? Ya vimos que no pudo hacer que los filisteos mataran a David, entonces ya ahora empezó la persecución por su propia mano. Dice, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haga.
Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Obviamente vemos aquí, ¿verdad?, que Dios estaba en el asunto de que Dios obviamente no iba a permitir que le hicieran ningún daño a David. Primera, porque era el rey ungido, ¿verdad?, que Dios había ungido ya, había mandado a Samuel a ungirlo. Y segunda, porque David era inocente, ¿verdad?, él no tenía ninguna parte ni suerte de por qué el rey Saúl lo quería matar, ¿verdad?, por decirlo así, no tenía ninguna culpa, ¿verdad? Entonces, Jonatán, ¿verdad?, le sugirió a su padre que perdonara la vida de David porque no había pecado contra Saúl, ¿verdad? También David también había sido el hombre que Dios utilizó, ¿verdad?, para salvar al pueblo de Israel de los filisteos. Entonces, Jonatán quiso como persuadir, ¿verdad?, a su padre de que no se ensuciara las manos matando a este héroe de Israel, ¿verdad?, y así derramar sangre inocente, ¿verdad? Porque esto no iba a ser obviamente agradable delante de Dios. Dice: y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl. Miren lo que juró: vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. No está claro, ¿verdad?, si David estuvo con Saúl tocando el arpa como lo hacía antes, o si siguió en sus tareas militares, ¿verdad? Puede ser que hiciera las dos funciones, pero lo que sigue en los versículos obviamente siguientes sugiere que David hacía las dos cosas. Entonces, aparentemente todo regresó a la normalidad, ¿verdad? Después dice, después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano mientras David estaba tocando. Eso, como les decía, ¿verdad? Aquí nos deja entrever que David volvió a sus dos funciones que tenía, ¿verdad? Como líder militar del ejército de Israel, pero también era el músico personal del rey, aparte de ser su yerno, ¿verdad? Y dice, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Esta vez, ¿verdad?, David no se quedó a esperar a ver si Saúl cambiaba de opinión o quizá no lo volvía a hacer, sino que realmente huyó, ¿verdad?, ya que vio que la situación iba empeorando, ¿verdad? Entonces, ya aquí a este punto se dio cuenta de que definitivamente el rey Saúl intentaba matarlo. Y dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Como ya, ¿verdad?, lo sabrán algunos de los ¿verdad? Algunos salmos fueron escritos por David. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que la hija, ¿verdad?, del rey, como amaba a David, obviamente, le dio aviso, ¿verdad?, a David de que tenía que huir porque si no lo iban a matar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un salmo, el Salmo 59, y también vamos a ver una porción del Salmo 59, vamos a ver los versículos del 1 al 4 y también vamos a ver una porción de los versículos 16 al 17. ¿Por qué? Porque refiriéndose a este capítulo de su vida, David escribió este Salmo 59, del cual vamos a leer, como les dije, estos versículos. Y dice así, acuérdense, estábamos viendo cómo estaba siendo perseguido David por el rey Saúl, a punto de matarlo, obviamente. Y mientras estaba él pasando por esta persecución,
el rey David escribió estas palabras que voy a leerles en este momento. Dice Salmo 59, versículo del 1 al 4, y también vamos a considerar el versículo 16 y 17. Dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Esta era la oración del rey David, ¿verdad? Hacia Dios. Y quedó impregnada, ¿verdad? En estas letras. Dice, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. ¿Qué más poderoso, verdad? Que el rey de Israel, imagínense. Dice, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Él sabía, ¿verdad? Que él no había cometido ningún pecado, ningún error, ¿verdad? Y que no era por eso que lo estaban persiguiendo, sino que simplemente, ¿verdad? Por gana, ¿verdad? De perseguirlo. Porque él realmente no había cometido ninguna falta delante del rey. Dice, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro. Y mira, solo estaba invitando a Dios, ¿verdad? Señor, me están persiguiendo mi vida sin causa. Por favor, ven y mira lo que está pasando. Dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de la angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. A pesar de que él estaba diciendo al Señor, ¿verdad? Señor, mira lo que me está pasando. Mira, despierta y ven a mi encuentro, ¿verdad? Como si Dios estuviera durmiendo, ¿verdad? Pero inmediatamente de decir eso, empieza a declarar, ¿verdad? Que él tenía fe, ¿verdad? En el poder de Dios. Inmediatamente empezó a alabar a Dios. Dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque ha sido mi amparo y refugio en el día de la angustia. Él estaba, ¿verdad? Recordándose a sí mismo de que Dios por todo este tiempo había venido siendo su amparo, su refugio, ¿verdad? Que había tenido misericordia de él, ¿verdad? Por eso él estaba de pie todavía, ¿verdad? Entonces dice, fortaleza mía. En ese momento me imagino yo que él estaba quebrantado, pero estaba confesando con su boca que Jehová era su fortaleza, que en él iba a esperar, que en él iba a cantar, a él le iba a cantar, a él le iba a alabar, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Entonces, él estaba aludiendo a la misericordia que Dios había tenido de él durante todas esas otras batallas y que esta no iba a ser la excepción. Entonces, vemos realmente que David era un hombre excepcionalmente de fe, ¿verdad? La fe que él tenía se hacía presente una y otra vez en cada situación que él tenía, porque a pesar de que estaba siendo perseguido injustamente, tenía la fe y la confianza de Dios, ¿verdad? En Dios, a pesar de que se sentía, como dice aquí lo que estamos leyendo, sentía perseguido, se sentía angustiado, porque dice, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame, oh Señor, de los hombres sanguinarios. Tenía en su humanidad, tenía miedo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo sabía y reconocía que Dios era un Dios soberano y que Dios había sido siempre su amparo, ¿verdad? Había sido siempre su fortaleza y que esta no iba a ser la excepción. Él estaba recordando, ¿verdad? Esas etapas, ¿verdad? De su vida en que Dios había sido misericordioso con él y como les dije, ¿verdad? Eso no iba a ser la excepción. Bueno, sigamos con el capítulo. Este salmo, ¿verdad? Él lo escribió cuando estaba pasando por estos momentos. Y dice, volviendo a lo que estábamos leyendo el capítulo, primera de Samuel, dice el verso 12, y descolgó Mical a David por una ventana y él fue y huyó y escapó. Nuevamente, ¿verdad? Otro miembro de la familia real, ¿verdad? En este caso ahora su esposa Mical ayudó a David a escapar de la mano o de la sentencia de muerte que le había o que tenía sobre él, ¿verdad? Por el rey Saúl. Dice, tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, tráenmelo en la cama para que lo mate.
Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra sobre su cabeza, sobre su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Obviamente eso era mentira, ¿verdad? Pero ella, tratando de salvar su vida, le mintió a su padre. Entonces, Saúl le reprochó a ella, ¿verdad? ¿Por qué lo había engañado, ¿verdad? Entonces, realmente a este punto me imagino yo que Saúl se sentía traicionado, pero me imagino también que le dio un poco de confort saber de que no había sido la traición de la hija, sino que había estado ella en peligro de muerte, por eso había ayudado a David, ¿verdad? Cosa que ya sabemos que no fue así. Dice: huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Naiot quizá era una designación para las moradas de los profetas, ¿verdad? En Ramá. Entonces vemos que David vino y consultó, ¿verdad? Le contó, ¿verdad? Las cosas a Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel, que había sido el que lo había ungido, ¿verdad? Y obviamente se quedó con él en Ramá, ¿verdad? Me imagino yo que buscando un poco de consuelo. Dice: y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. O sea, que él estaba como líder, pues. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Ok. Samuel había fundado como una delegación, por decirlo de una manera, de profetas, ¿verdad? Era un grupo de personas que estaban con Samuel. Y también se menciona una asociación, ¿verdad? De profetas en la época de Elías y Eliseo, ¿verdad? Entonces se organizaban tales asociaciones, ¿verdad? Con fin de alentar a los que estaban proféticamente dotados, ¿verdad? Para que se fomentara la justicia, obviamente, y dedicaran su vida mediante al discernimiento espiritual a su ministerio, ¿verdad? De manera que su ministerio no fuera parte de esa apostasía, ¿verdad? Que existía, porque así como habían profetas de Dios, habían también falsos profetas, ¿verdad? Entonces, lo que trataban ellos de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, por mencionar lo que estamos hablando aquí, Samuel, lo que trataba él de hacer es de influenciar, ¿verdad? De mantener esa influencia buena sobre estos profetas, ¿verdad? Para que no se desviaran ¿verdad? Profetizar cosas o a escuchar como dice la palabra, espíritus engañadores, ¿verdad? Que iban a desviar al pueblo. Y vamos a ver que eso sucedió, ¿verdad? Vieron profetas que desviaron al pueblo, que dijeron: así dice Dios, cuando Dios no había dicho nada, ¿verdad? Y a los profetas que eran de Dios, realmente el pueblo de Israel los terminó matando y desechando, ¿verdad? Entonces, siempre escucharon a los profetas mentirosos o a los falsos profetas y dejaron a un lado a los profetas de Dios. Pero, bueno, siguiendo. Vemos aquí, ¿verdad? Con lo que leímos, que la mano de Dios pudo más que las intenciones de los mensajeros de Saúl. ¿Por qué? Porque ellos iban a aprender a David, pero me imagino yo que ellos ni siquiera imaginaban lo que iba a pasar, pero aquí vemos que el Espíritu de Dios los tomó y empezaron a profetizar, ¿verdad? Entonces, lo mismo iba a pasar con esto, con dos grupos más que Saúl iba a enviar. Vamos a seguir leyendo. Dice: cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl vino a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Se repitió la misma historia, ¿verdad? Y Saúl no pudo hacerle nada a David en Ramá. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios tomó control de los siervos de David, de Saúl, ¿verdad? Que habían ido a aprender a David. Dice: entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Naiot en Ramá.
Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Una vez más, el Espíritu de Dios frustró los planes de Saúl como había hecho con sus mensajeros, ¿verdad? Dios en su soberanía pudo hacer, ¿verdad? Hizo como él quiso, ¿verdad? Para llevar sus planes a cabo, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos cuestionar esto, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, oh, pero ¿por qué Saúl profetizó? ¿Por qué los siervos de Saúl profetizaron? Dios, como les dije, Dios es un Dios soberano y él hace como él quiere, ¿verdad? Nosotros no podemos entender más de lo que se nos ha sido revelado en la palabra. Bueno, dice, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dio el dicho, también Saúl entre los profetas. Por otro lado, vamos a explicar un poquito aquí. Esta acción no se tiene clara, ¿verdad? Porque aquí vemos el hecho de que Saúl se desnudara, solo refleja obviamente también la locura de sus acciones, ¿verdad? Y acordémonos que no estaba bien de la cabeza. Entonces, ¿verdad? Obviamente así es una persona insensata, ¿verdad? Que imagínense, delante de Dios y de los hombres, ¿verdad? Que queda desnuda, ¿verdad? Todos pueden ver su insensatez, ¿verdad? Y sus acciones hablan por sí solas, ¿verdad? Entonces, como dice la palabra, por sus frutos los van a conocer, ¿verdad? Espiritualmente, así estaba Saúl, desnudo, ¿verdad? Todos podían ver su desvarío, ¿verdad? Su locura que él tenía en ese momento. Bueno, ahora sí, yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar porque obviamente no nos va a dar tiempo de cubrir el otro capítulo, que es el capítulo 20. Pero en ese capítulo, en la clase siguiente, vamos a ver la amistad de David y Jonatán, ¿verdad? Aquí, como yo les dije al principio del video de la clase, empezamos ya a ver cómo David empezó a ser perseguido por Saúl. ¿Por qué? Por celos, ¿verdad? Obviamente sabemos que a este punto el rey Saúl no estaba respaldado por Dios, estaba más bien él poseído, ¿verdad? Por un espíritu, el cual Dios había permitido, ¿verdad? Que sucediera por desobediencia de este rey, ¿verdad? Y vemos también vimos también, ¿verdad? La fe que seguía teniendo David, ¿verdad? Y la humildad, porque como les decía yo, ¿verdad? Él pudo haber matado al rey Saúl y pudo haber sido respaldado por el pueblo, porque dice que el pueblo lo amaba, ¿verdad? Lo tenían por gran autoestima, y no solamente el pueblo, sino también los jefes militares, ¿verdad? De Saúl. Pero vemos que nosotros podemos ver en esta historia, ¿verdad? De que no, David entendía que no era cuando él quisiera, sino cuando Dios mandara, ¿verdad? Y no iba a ser por su mano el que él tomara el reino, ¿verdad? Sino que él iba a dejar que Dios tomara acción, ¿verdad? Y que Dios fuera el que quitara a este rey Saúl para él poder tener el reinado, ¿verdad? De Israel. Hasta aquí nos vamos a quedar en esta clase. Me gustó mucho la clase. ¿Por qué? Porque, como les decía, refleja el corazón de David, ¿verdad? De cómo también nosotros podemos recoger esa enseñanza de ser humildes, de a pesar de estar angustiados, como leímos en el Salmo que estábamos leyendo, a pesar de estar angustiados, nosotros recordar, ¿verdad? Que Dios ha sido misericordioso con nosotros durante toda nuestra vida. Yo creo que Dios siempre ha estado presente con nosotros. Sabrá Él de cuántas veces Él nos ha librado de la muerte y nosotros quizá nunca lo vamos a llegar a saber, ¿verdad? Sabrá Dios cuántas veces Él nos ha librado de tantas cosas, nos ha ayudado a salir adelante de tantas situaciones, y nosotros quizá nunca hemos llegado siquiera a considerar que fue Dios quien nos ayudó, pero realmente Dios ha estado siempre con nosotros en cada etapa de nuestra vida. Y como lo estaba reconociendo aquí David, aunque temeroso, aunque con miedo,
miedo, ¿verdad? De lo que iba a pasar, pero aún con todo y eso, él recordó, ¿verdad? La misericordia que Jehová siempre había tenido con él. Recordó también, ¿verdad? Que él había sido siempre su refugio en los días de angustia. Eso nos deja saber también, ¿verdad? Que no era la primera vez que David se sentía angustiado, ¿verdad? Sino que ya había pasado ciertos momentos de su vida, ¿verdad? Y reconocía que Dios había sido su refugio, que Dios había sido esa ayuda, ¿verdad? Para él. Entonces, como dijo aquí, ¿verdad? Fortaleza mía, a ti cantaré. Eso que es alabanza, ¿verdad? No, el hecho de que él estaba siendo perseguido no frenó que él lo alabara, ¿verdad? Que alabara a Dios. Y así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Aún en medio de las tristezas, aún en medio de las situaciones, tenemos la obligación de seguir alabando a Dios, ¿verdad? De no torcer nuestro brazo y echarnos a morir, como dicen por ahí, sino que tener la confianza, ¿verdad? Aunque yo no estoy viendo en este momento la salida, estoy viendo todo confuso, ¿verdad? Porque estoy pasando por un momento difícil, tal vez mi mente no está clara, tal vez estoy pasando por tiempos de soledad, pero tenemos que tener en claro que Dios está ahí, que Dios nos puede sacar de esa situación y que solamente Dios es el que nos puede dar esa fortaleza para nosotros poder pasar por ese desierto, y no solamente pasar, sino que pasar con el poder del Señor, ¿verdad? Que la palabra del Señor dice que la paz que Dios da no es como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz que el mundo da es pasajera, pero la paz que Dios nos la da y la podemos sentir aún en los momentos de prueba, aún en los momentos difíciles. Y déjenme decirles que yo lo he experimentado en mi vida personal. He estado en momentos bien difíciles en los cuales me he encontrado sin salida, por decirlo de una manera. Pero cuando uno viene y se arrodilla delante del Señor y le da su carga al Señor, el Señor quita todo eso de uno. Y esa paz es una calma, es una sensación tan hermosa de saber de que a pesar de que no todo está bien, todo está bien en tu corazón, porque estás con Dios, porque Dios está contigo. Y ese amor que el Señor trae a nuestra vida en esos momentos de angustia, el sentirnos amados por Dios, quizá nosotros sentimos que nadie nos ama, pero en ese momento Dios te abraza, Dios te hace sentir la persona más especial del mundo. Y yo creo que esos momentos no se pueden comparar con nada. Y solo en Dios los podemos encontrar. Yo les puedo decir, en mi transcurso de mi vida, yo no nací en el Evangelio, ustedes lo saben. Yo me convertí hace 6 años, ya para la gloria de mi Señor. En abril cumplo 7 años de haber aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y Dios cambió mi vida por total. Dios cambió todo, como dice su palabra, mi lamento en baile. ¿Por qué? Porque yo tomé una decisión y el Señor honra, ¿verdad?, nuestra vida cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Todo lo que nosotros pongamos en las manos de Dios. Y si Dios ve, ¿verdad?, que nosotros estamos tratando y estamos batallando, pero aún así nosotros estamos tratando de aprender de Él, de seguirlo a Él, de vivir una vida conforme a lo que dice su palabra, Dios nos va a respaldar y nos va a sacar de todo conflicto y nos va a la victoria en todo tiempo. Así es que esta es una invitación más para los que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, de que puedan aceptarlo hoy en su corazón. Dice la palabra que si nosotros confesáramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, nosotros vamos a ser salvos. Y esa es la promesa, ¿verdad? La salvación no solamente es un estatus, como le dicen por ahí, sino que es una garantía que nosotros tenemos de que hemos sido recibidos como hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, podemos estar seguros que así como nuestro Padre terrenal, ¿verdad?, nos da todo por nosotros, nos ayuda, ¿verdad?, nos aconseja. Imagínense lo que nos puede dar nuestro Padre celestial. Entonces, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y quédense meditando en esto. Piensen en los beneficios que nosotros tenemos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor. Los beneficios de pensar que
cuando algo me pase, Dios me va a defender, ¿verdad? Que yo no necesito que mover un dedo, sino que Dios me va a defender en todo momento. Dios va a estar ahí en todo momento. Dios va a estar en mis alegrías, en mis tristezas, ¿verdad? Todos esos beneficios que vienen con la salvación, ¿verdad? Pero también tenemos que reconocer que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que orar a Dios, tenemos que saber y reconocer que solo a través de Jesucristo nosotros podemos encontrar esa salvación. Nadie más nos la puede dar, ¿verdad? Así es que Dios me los bendiga otra vez, que Dios me los guarde. Vamos a orar para entregarle esta clase a nuestro Señor, y estoy muy contenta que hayan podido estar conmigo y que hayamos podido disfrutar este tiempo meditando, ¿verdad? Aprendiendo de la palabra del Señor, ya que son enseñanzas que realmente yo sé que en algún punto de nuestra vida vamos a recordarlas y que van a cambiar nuestra manera de ver las cosas, que van a cambiar nuestra manera de percibir las cosas. Entonces, que vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, te damos gloria, te damos honra, Señor Dios poderoso. Gracias, Padre amado, por mis hermanas, por todas las personas que van a escuchar este mensaje, Padre Santo, esta enseñanza, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que toque sus corazones, Señor. Que toque sus corazones a través, Señor, de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, orando en sus vidas, Señor. Que cada situación, Señor, que ellos tienen, que cada circunstancia, Señor, adversa que ellos estén pasando, Señor, Padre Santo, tú tomes el control de sus vidas, Señor. Y que los puedas, Señor, traer a ti, Señor. Que esta palabra se quede en sus corazones, que se quede en mi corazón, Señor, para cuando venga una batalla, Señor, nosotros podamos decir como dijo David, Señor, en el momento de angustia: Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, tú eres, Señor, mi refugio en los tiempos de angustia, Señor. Tú siempre has sido fiel, Señor, y a ti te vamos a alabar, Señor, y a ti te vamos a glorificar, Señor, porque solo tú te lo mereces, Señor, porque cuando nadie daba nada por nosotros, Señor, tú diste a tu Hijo, Señor, por nosotros, Padre Santo, y eso es algo, Señor, que nosotros, Señor, tenemos que amar, Señor, tenemos que atesorar, Señor. Te pido, Señor, que nos pongas en nuestro corazón, Señor, el anhelo, Señor, el deseo, Señor, de recibir a tu Hijo, Padre Santo, como nuestro Señor y Salvador, y de creer, Señor, que tú lo levantaste de los muertos, Señor, y que ahora, Señor, está reinando a tu diestra, Señor, y que así como está reinando a tu diestra, Señor, nosotros le permitamos reinar en nuestro corazón, Padre Santo, para tu gloria y tu honra, Señor. Tráenos cada día más a ti, Señor. Tráenos, Señor, cada día más al conocimiento de tu verdad, Padre amado. Que nosotros, Señor, podamos, Señor, vivir una vida conforme a lo que dice tu palabra. Vivir una vida, Señor, conforme, Señor, a lo que está estipulado por ti, Señor. Que podamos, Señor, reconocer que tú eres Dios sobre todas las cosas. Que no hay salvación, Señor, por ningún otro lado, Señor, sino solamente a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, que dio la vida por nosotros, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Confiando, Señor, en que todo lo que pidamos, Señor, en tu voluntad, Señor, tú lo harás, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, y si Dios lo permite, nos vemos en la siguiente clase. Adiós.